desgranarles para que ustedes puedan comprenderlo y desarrollarlo luego con mayor independencia, es el análisis y la exploración de la columna vertebral o del esqueleto axial. Les recomiendo que antes de ver la presentación tengan a mano papel y lápiz para entonces ir anotando a medida que se les van generando dudas o temas o puntos en los que ustedes después en la clase que vamos a tener en un rato puedan devolverme, así podemos despejar todas las dudas. Para iniciar entonces en la semiología de la columna vertebral, lo vamos a hacer de la misma manera que ustedes han visto se desarrolla la historia clínica. El primero de los puntos y más importante, obviamente, es la anamnesis o el interrogatorio. Es importante ustedes que al paciente en los datos, obviamente, pregunten absolutamente todo: edad, actividades que realiza, las actividades laborales, las actividades deportivas, si ha tenido patologías anteriores, ¿sí? Todos los antecedentes, ya sea patológicos de la enfermedad actual, si el paciente viene con un motivo de consulta por una consulta espontánea o si viene por una derivación, entonces ustedes ya tienen un diagnóstico. En el interrogatorio es muy importante que ustedes consulten. Generalmente uno de los signos y síntomas que siempre aparece es el dolor. Que pregunten, ¿cuándo empezó el dolor? ¿De qué manera? ¿En qué momento del día? Si lleva ya varios días, sí, obviamente preguntar el cuándo y si todavía permanece, porque eso a ustedes también les da un indicio de la cronicidad o del estado agudo de la patología. ¿Qué más puede pasar? Que en el caso de la columna vertebral empecemos a encontrar alteraciones a otros niveles. Por ejemplo, como ven ahí en la presentación, las deformaciones, ¿sí? O las desviaciones. Y esto se los digo porque también es importante, las alteraciones motoras y sensitivas. Yo supongo que en realidad ustedes antes de esta clase, ustedes hacen un recordatorio previo de lo que es la anatomía, la fisiología y el funcionamiento y la movilidad de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener signos y síntomas que son propios de los tejidos óseo, muscular, ligamentario, o podemos encontrar también que patologías a esta altura nos causan, como ven acá, alteraciones motoras y sensitivas. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la médula y las raíces nerviosas, ¿sí? Y todos los troncos nerviosos están íntimamente relacionados con la columna vertebral. Luego de la anamnesis detallada, ustedes recién ahí pueden pasar al examen físico. De igual forma, yo siempre les digo, para esta y para cualquier evaluación de lo que ustedes vayan a hacer, en realidad el examen físico y la observación dentro de este examen, ustedes la hacen desde que el paciente se les presenta, porque es la manera espontánea de ver sus movimientos. Entonces, si bien ustedes lo primero que van a llenar en la ficha kinésica son los datos correspondientes al interrogatorio, ustedes previamente se fijaron en la marcha, se fijaron en cómo el paciente se sentó, se fijaron en su rostro, ¿sí? Ustedes deben haber visto en las primeras unidades las facies, y el rostro de una persona revela muchas veces los dolores agudos, ¿sí? Los dolores graves o moderados de mayor intensidad, ¿verdad? Si se presentan en un momento del movimiento que en otro, etcétera. Entonces, bueno, hago, digamos, un paréntesis. En cuanto al examen físico, si bien lo primero que ustedes van a realizar es la anamnesis y después recién van a ir a la observación dentro del examen físico, es muy importante que mientras tanto ya hayan estado observando a su paciente. Ahora sí, en el examen físico nos vamos a ir primero a todo lo que sea observar, ¿sí? No van a tocar ninguna articulación.
Lo primero que van a hacer es mirar, y pueden mirar de múltiples maneras. Yo siempre les digo, ordenen cómo va a ser la evaluación de su paciente. Primero lo van a ver de manera estática. ¿Qué vamos a ver? De afuera hacia adentro. Entonces, primero le vamos a observar la piel, la coloración. En este caso, justamente estamos hablando de la columna vertebral. Entonces, vamos a observar cómo se ve la columna. Si se notan las saliencias óseas habituales o no. Cómo se ve la musculatura paravertebral, si hay diferencias, si hay manchas, si hay cicatrices, ¿sí? Todo lo que se pueda ver desde la piel. Posterior a eso podemos empezar a hacer la observación que aparece acá en la diapositiva, que sería la observación más bien postural. En la observación estática, ustedes lo van a observar al paciente, preferentemente si es de una evaluación general, lo van a observar parado. Lo ideal es que el paciente esté parado en su forma natural. Recuerden que igual siempre la observación modifica la espontaneidad, ¿sí? Así que nunca vamos a verlo como es 100%, pero le podemos pedir por favor que se relaje, que se mueva y que separados los pies a la altura de las caderas, adopte su forma habitual. ¿Qué van a mirar? Ustedes tienen que mirar en diferentes planos. En una observación posterior, en una observación puede ser anterior y en una observación lateral. Bipedestado como está la figura, en este caso en una vista posterior, ustedes van a observar las simetrías. La simetría en este caso, por ejemplo, de la musculatura del trapecio, la simetría de la altura de los hombros, la simetría en los omóplatos, el triángulo de la talla. El triángulo de la talla, si no lo habían escuchado antes, es aquella forma que se da por el contorno de la silueta, como están viendo ahí en la filmina, lo voy a señalar con el cursor, el contorno de la silueta a la altura de la cintura y la línea que le marca el brazo. En general, ambos triángulos deberían ser aproximadamente simétricos, ¿sí? Decíamos entonces, altura de los hombros, altura de los omóplatos, triángulo de la talla, altura de las crestas ilíacas. Y si miráramos, la figura no lo tiene, más abajo deberían mirar de igual forma, en una vista anterior, las rótulas, acá podrían mirar el hueco popliteo, los tobillos, la inclinación del tendón de Aquiles, ¿sí? Todos esos son reparos anatómicos que ustedes deberían poder comparar entre derecha e izquierda. Y ya que están en esta vista, les adelanto, aunque se ve más en otras diapositivas, podrían hacer una medición, si se tiene una plomada, desde el occipital, desde el centro del occipital. Habitualmente la plomada debería dejarse caer y coincidir con el sacro y el coxis, ¿sí? De igual forma ya lo vamos a volver a repetir en unas diapositivas más adelante cuando encontramos patologías. Caseramente, cuando no hay plomada, yo suelo utilizar y pongo al paciente sobre el marco de la puerta, ¿sí? Haciendo coincidir el marco de la puerta con lo que sería la columna vertebral del paciente, y ustedes se pueden más o menos utilizar como utensilio y como línea, ¿sí? La línea que causa el marco para hacer este tipo de comparaciones. Estático. Vamos a quedarnos entonces ahora con la inspección dinámica. ¿En qué hablamos en la inspección dinámica? Justamente del movimiento. Ya vimos la columna cómo está de manera estática, necesitamos verla en movimiento, ¿sí? ¿Cuáles? Todos los movimientos que la columna tenga. La flexión, la extensión, la lateralidad y la rotación. Recordando siempre que son movimientos de gran amplitud gracias al pequeño porcentaje que brinda cada articulación intervertebral.